de la sesión. Bueno, 7 de la noche, 7 minutos. Continuamos con nuestra sesión en línea sobre la conferencia de la transversal de comunicación, informe y creación de contenidos comunicativos. En razón a que falló la conectividad a través de la plataforma, por favor, quienes tienen los micrófonos activados, por favor, los cierren para que no haya interrupción. Daniela, creo que tienes el micrófono activado. Para que, por favor, no tengamos interrupción. Entonces, esta segunda parte, ya finalizando nuestra conferencia web, les comparto pantalla. Me decían que habíamos quedado unos tips, ya hemos hablado en qué consiste el informe de creación de contenidos o la evidencia, el informe de creación de contenidos, qué debe contener o qué debe tener, y que les recuerdo encabezado, que hace referencia a la portada, las palabras claves. 5, recuerden que no es necesario definirlas, sino simplemente nombrarlas. Una introducción en el que usted manifiesta qué tipo de texto ha elegido, la importancia del tema que ha seleccionado y pues da una breve descripción de lo que el lector o lo que la persona que va a leer ese informe va a encontrar. El desarrollo, tenga en cuenta, retomar la situación del problema de la evidencia en video. En ese argumento señale qué enseñanza le deja, qué va a hacer para evitar que se repita ese tipo de situaciones problemáticas, cómo se propone mejorar sus procesos de comunicación, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. ¿Bien? Conclusiones, recuerde que cuando decimos conclusiones indicamos plural, es decir, mínimo 2 conclusiones, por favor. Recuerde la bibliografía, sobre todo lo que usted investigó, el formato del trabajo debe ser en PDF o Word y la extensión de 3 páginas máximo. Tenga en cuenta el tamaño, la fuente, Arial 11, espacio sencillo. Bien. En la introducción ya les decía, por lo regular es lo último que se hace. Es una manera de describir de manera resumida lo que el lector va a encontrar en su informe. Conclusiones, mínimo 2. Por favor, en esa conclusión tenga en cuenta el aprendizaje que le deja la elaboración de esta evidencia. La bibliografía, realice una tabla bibliográfica. En el documento de Word, ustedes ahí por bibliografía pueden hacer precisamente o anexar precisamente esa referencia bibliográfica. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Nos escucho? No, señora. Recordemos entonces ahora que bueno, qué pena, una pequeña pregunta. Sí, era, ¿no? Yo me puedo, este ejercicio lo puedo hacer basándome en lo que hicimos anteriormente. Sí, señor. Efectivamente, deben tener en cuenta la situación problemática que presentaron en la evidencia video. Lo dijimos al inicio de nuestra conferencia, es uno de los primeros puntos a tener en cuenta. Usted debe retomar la situación problemática que tuvo o que presentó en la evidencia video. Bien. Hacer una investigación en torno a esas fallas que se presentaron y por las que se dio esa situación problemática. Hecha esa investigación, usted cita lo que investigó. Habla sobre o presenta su postura frente a esa investigación y tiene en cuenta los otros elementos que hemos hablado. Bien, recordemos entonces ahora el cronograma. Esta evidencia cierra el 25 de junio. Empezó desde el lunes 12 de junio. Entonces, algunos hablaban de los inconvenientes en torno al cronograma, ¿sí? Que estaban unas fechas diferentes en el portal de evidencia, por así decirlo, y en el cronograma. Pues bien, teniendo en cuenta precisamente estos inconvenientes, la evidencia video no se evaluará como evidencia tardía, sino que iremos hasta el 25 de junio.
pero por favor no dejen pasar esta fecha del 25 de junio para presentar las dos evidencias quienes no hayan presentado la evidencia aún de video, ¿sí? Entonces, hasta el domingo 25 de julio será el cierre de las dos evidencias, ¿bien? Presentando la evidencia antes del 25 se evalúa sobre el 100%. Si la presentan luego del 25 de junio será tomada como evidencia tardía y se evaluará sobre el 75%. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Los escucho? Todo claro hasta el momento. Profe, Ok, señor. bueno, profe, hablo yo, Harvey. Cuéntame. Profe, ¿cómo sería la calificación? No escucho muy bien. La calificación es sobre el 100%, antes del 25, ¿sí? Antes de esta fecha, del 25, será sobre el 100%. ¿Por qué, jóvenes? Porque lo ideal, obviamente, es presentar las evidencias dentro del tiempo que se nos indica. Es fortalecer esa habilidad de ser puntuales, ¿cierto? No dejar para última hora la presentación de las evidencias. Entonces, antes del 25 se calificará o se evaluará mejor sobre el 100%. Si usted la presenta luego del 25, pues se evaluará sobre el 75%. Y lo que no queremos, o lo que se les invita es a que la presenten dentro del tiempo indicado, porque usted la presenta después del 25 y resulta que su trabajo es muy bueno, pero no se le va a colocar el 100%. ¿Por qué? Porque no cumplió con un parámetro como es presentarla dentro del tiempo estipulado. Y mira que eso aplica para el trabajo. Cuando nosotros nos piden un trabajo y se nos da un tiempo y usted resulta que incumple, pues ya eso está hablando mal de usted. Ya está dejando entrever, digamos que la poca responsabilidad que puede tener en la realización de sus trabajos. Entonces es empezar o continuar mejor fortaleciendo esa habilidad del compromiso, del cumplimiento. ¿Bien? ¿Inquietudes, dudas? Los escucho. Profe, sí, ahora sí, voy yo. Profe, el informe de creación de contenidos comunicativos es sobre el escrito que nosotros ya hicimos en el primer trabajo, ¿es verdad? ¿O se puede también crear otra situación alternativa? No. ¿Estoy en lo cierto? No, espere, escuche. Ok. Me voy a devolver. Usted en este escrito lo que va a hacer es profundizar en la situación problemática que presentó en la evidencia video, la comunicación como expresión humana, ¿sí? Usted va a retomar esa situación problemática y usted va a profundizar, usted va a hacer un ejercicio investigativo sobre el porqué de la situación problemática. ¿Cuáles fueron los elementos o las habilidades comunicativas que fallaron, que no se dieron y por las que se originó esa situación problemática? Ejemplo, alguien me comentaba una situación problemática en la que no hubo comprensión del lenguaje. Le dijeron a la persona, a determinada persona, vaya, tráigame un papel periódico, ¿sí? Y el chico fue y trajo papel periódico, el que se utiliza para hacer carteleras. Pero lo que quería era que trajera el papel periódico, o sea, periódico como tal, ¿sí? Ahí no hubo claridad en el mensaje. Ahí no hubo, el código no estaba previamente acordado entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Recordemos, y lo decíamos la evidencia en la socialización anterior, nuestro país es muy multicultural. Lo que aquí significa una palabra, en otro lugar puede significar algo completamente distinto. Una palabra puede tener muchos significados. Eso puede ser motivo para que se dé un problema, para que se dé un problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la situación problemática? Que no hubo claridad en el mensaje. Entonces, usted va a ahondar, usted va a investigar, usted va a investigar sobre por qué se da esa situación. ¿Por qué no escuchamos atentamente? Porque no pedimos
retroalimentación del mensaje dado. Venga, me está pidiendo papel periódico, me está pidiendo el periódico. Ahí, si se hubiera hecho eso, no se hubiera presentado una situación problemática. Eso por colocar un ejemplo, ¿sí? Pero han habido, ustedes han presentado distintas situaciones problemáticas donde una habilidad o dos fueron la causante, o la ausencia de una o dos habilidades fueron las causantes de que se diera esa situación problemática. Lo que queremos ahorita en el informe es que usted profundice en esas habilidades, que usted investigue sobre por qué es importante escuchar, por qué es importante la empatía, por qué es importante el sentir de la contraparte, por qué es importante que usted le baje la agresividad cuando habla. ¿No le ha pasado que muchas veces le dicen a usted, no me grite? ¿Usted por qué siempre me está gritando? Usted dice, no es que yo no estoy gritando, pero es que usted habla así. Pues hay que cambiar esa forma de hablar, porque ese puede ser un atenuante para que se den situaciones problemáticas. A nadie le gusta que le griten. Y si usted no mejora ese tono de la voz, pues nada, va a tener constantemente problemas a nivel de comunicación. Se va a perder usted la oportunidad de dar a conocer sus emociones, sus sentimientos, de lograr cosas en su vida. Por favor, silenciamos los micrófonos para que no haya ese tipo de interrupciones, ¿sí?, que pueden ocasionar situaciones problemáticas. Bien, entonces de eso se trata este informe. Usted va a profundizar en esa situación problemática, ¿sí? Y que obviamente vamos a ver su capacidad de escribir. ¿Qué tan bueno es usted a la hora de ser coherente en sus escritos? ¿Qué tan bueno es usted a la hora de hacer uso de las normas gramaticales? De su buen uso, correcto uso de la ortografía. Bien, entonces usted retoma la situación problemática, investiga sobre los elementos de comunicación que originaron esa situación problemática y tiene en cuenta, ya lo decía, me remito a esta otra diapositiva. Tenga en cuenta que su informe, ¿qué debe tener? Debe tener un encabezado, ¿sí? El encabezado, ¿qué es? La portada. ¿Qué va en la portada? Su nombre, el título el título del informe, su nombre, el programa al que pertenece, la ficha, por favor, ¿sí? Ese es el encabezado. Palabras claves, cite 5 palabras claves que usted va a tener en referencia o que usted va a desarrollar dentro del informe. No es necesario que me defina las 5 palabras, sino que nombre, ¿sí? Hágame una introducción, haga una introducción en ese informe. El desarrollo del informe, en ese desarrollo, pues tenga en cuenta por qué se usa situación comunicacional, esa situación problemática, qué fue lo que falló, por qué falló, cómo va a hacer usted para mejorar sus habilidades comunicativas, ¿bien? Presente conclusiones, mínimo 2 conclusiones, y por supuesto la bibliografía. Eso debe contener su informe, ¿sí? Recuerde que puede ser en formato PDF o en Word también. Máximo 3 páginas y ya les he dicho allá es paso sencillo. ¿Bien? ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Profe, sobre el informe, sobre también el video o esa parte. El video es, mire, jóvenes, la transversal de comunicaciones son 2 evidencias. La evidencia video, la comunicación como expresión humana. Esa evidencia es la que han venido presentando, ¿sí? Esa evidencia tiene 2 productos. Tiene la síntesis y tiene el video. El video en el que usted se grabó contando la situación problemática. 2 productos. Eso hace parte de la evidencia video. Ahora vamos con la segunda y última evidencia de la transversal de comunicación, que es la evidencia informe, creación de contenidos comunicativos. En esa evidencia usted va a profundizar sobre la primera, sobre la situación problemática. ¿Bien? Por eso tenga en cuenta que cuando vaya a hacer el empleo de la evidencia, este nombrecito, ¿sí? Creación, informe, creación de contenidos comunicativos. Diferente a la otra, que la otra es video, la comunicación con expresión humana. ¿Sí? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Ah, ok, profe, gracias.
Listo, perfecto. Tengan en cuenta lo que hablábamos hace un momento al iniciar nuestra conferencia, que nos preguntamos sobre eso de autoplagio. Por favor, no vamos a hacer copia, ¿sí? Obviamente ustedes van a copiar y a pegar sobre la investigación que hacen, porque recuerden que les dije que van a citar, en esa investigación ustedes van a citar diferentes autores. Entonces ahí va a haber un mínimo porcentaje en el informe de plagio que nos va a arrojar. ¿Listo? Estos son mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular. No duden, por favor, en hacer las preguntas, las inquietudes que tengan en torno a la realización de las evidencias. ¿Vale? Profe, buenas noches. Profe, una preguntita. Pregunta. ¿Esta sesión va usted a compartirla ahorita por WhatsApp? Esta sesión queda grabada, ¿sí? Mañana, con la ayuda de Dios, en horas de la mañana o antes del mediodía, estaré socializándoles, estaré a través de un anuncio, indicándoles la ruta para que puedan acceder ustedes a la grabación. Tengan en cuenta que van a ser 2 grabaciones, ¿no? La primera parte, que tuvimos la sesión en la plataforma del LMS Territorio, y esta segunda parte que fue grabada en la plataforma Zoom. Bien. Entonces serán 2 grabaciones, también les haré llegar la presentación que les he visualizado en esa grabación, en ese anuncio. ¿Bien? Las inquietudes, dudas. Profe, una pregunta. Usted dijo que pues máximo 3 páginas. ¿Las páginas se empiezan a contar a partir de la introducción? A partir de, o sea, digamos, las 3 páginas, entre esas 3 páginas cuenta la introducción o esa no? Cuenta a través de la introducción. La única que no cuenta es la de la presentación, ¿sí? La del encabezado, que les digo encabezado, esa, que es donde va el título del informe, el nombre suyo, el programa en el que está. Esa hojita sí me cuenta. ¿Listo? Profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra preguntita, inquietudes? Por favor, aprovechemos, repitemos. Así les parece que como O sea que en total son solamente 2 páginas, ¿cierto, profe? del contenido del cuerpo, sí señor, son 2 páginas máximas. Digo, perdón, 3 Ah, ok, páginas profe. máximas, ¿no? Con 2 es suficiente, pero 3 páginas máximas, no se limita. Ah, ok, Profe, profe, estoy muchísimas confundida. gracias. ¿Cómo? Estoy un poco confundida porque, Bueno. digamos, ahora escuché que usted dijo que se copiaba y se pegaba la situación pasada. Si esa situación en sí duró 2 hojas, pues 2 páginas, entonces se extendería más del otro trabajo, ¿no? O lo resumo y ya. Podría resumirlo, pero de todas maneras yo tendría en cuenta que ese resumen o que esa síntesis tuya llevó más de 2 páginas, o más de 1 página, ¿sí? Pero algunos han sido muy poquitos de pronto los que han llegado a 1 hoja la síntesis, algunos ha sido solo una cuartilla, 1 o 2 párrafos. Pero en el caso particular que me mencionas, no, yo ahí ya tengo en cuenta que esa síntesis pues te llevó 2 páginas, ¿vale? Ah, listo, profe, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Qué otra pregunta? Profe, una pequeña pregunta. Pregúnteme, Gaby. Profe, es que estoy como un poquito confundida en la parte del informe, o sea, no entiendo. ¿Qué no entiendes? O qué, o sea, de qué tema podemos hablar o ahí o cómo hacemos la introducción sobre eso. ¿Quién le quiere explicar a su compañero? Buenas O noches. sea, Mayra. Usted Mayra, explicó, Carlos, escuchemos a Mayra. Mayra, cuéntale a tu compañero qué es lo que hay que hacer. bueno, compañeros, lo que la profe explicó en 2 ocasiones es que se debe coger el escrito que se hizo de la problemática pasada y de ahí investigar sobre esa problemática, y ahí es donde vamos a pegar las citas de lo que investigamos y vamos a hacer bueno, con nuestras propias palabras y también con lo que investigamos. Más o menos fue lo que se le entendió a la profe.
Usted me dirá, profe, si así está muy bien. Sí, Maya, muy bien. Eso es lo que hay Ah, que ok, hacer. muchísimas gracias. Deben tomar la situación problemática de la primera evidencia, de la evidencia video. Van a profundizar sobre esa problemática. ¿Qué fue lo que causa esa problemática? ¿Qué habilidades de comunicación fallaron, no estuvieron presentes y por las que se dio esa situación problemática? Entonces usted va a investigar un poco sobre esas habilidades, ¿cierto? Si su problema se centró en que no hubo escucha activa, usted va a investigar sobre la escucha activa, ¿sí? Luego, cuando vaya a redactar el informe, pues debe tener en cuenta ciertas pautas. Primero, que el informe debe tener un encabezado, es decir, una hoja portada. Que el informe debe contener una introducción, que debe tener mínimo 5 palabras claves, que no es necesario que usted las defina, sino simplemente que las mencione. Que debe tener un desarrollo del contenido, del cuerpo del trabajo. ¿Qué va a tener usted en cuenta en este cuerpo del trabajo? Lo que investigó. Va a citar lo que investigó, va a colocar su posición, su postura frente a eso que investigó, es decir, está de acuerdo, no está de acuerdo, si es importante, no es importante, esas habilidades de comunicación. Puede en ese desarrollo del cuerpo manifestar su posición frente a qué va a hacer para mejorar su comunicación o qué hacer para que no se vuelva a presentar esa situación problemática. Bien. Debe contener su informe unas conclusiones y debe contener su informe una bibliografía, porque como usted investigó, usted citó, entonces usted va a colocar la bibliografía que es referenciar de dónde tomó usted esa información. En eso consiste el informe, ¿vale? Profe, tengo una pregunta. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto, Carlos Sarmiento. Carlos Pérez. Gracias, profe. Muy buenas noches para todos. Está claro el tema de la presentación del libro. Pues me interesa más el tema también de la respuesta sobre lo que vayamos a plantear. El video, me imagino que es el libre de la forma que se puede presentar, ¿no? Bien sea videos en forma de como lo pase a la investigación, grabando una especie de teatro o uno respondiendo mismo o presentando diapositivas. Me imagino que eso ya es libre de lo que uno quiera presentar, ¿no? El libre formato. Bueno, Carlos, veo que no has presentado la evidencia video y es muy valiosa tu pregunta para quienes no lo han presentado. Hace 8 días tuvimos inconvenientes, igual que ahora, también con la conectividad en la plataforma y en el traductor. A grosso modo le indico, la evidencia video, en esa evidencia, ¿qué va a hacer usted? Tener en cuenta una situación problemática. Esa situación problemática se ha debido dar por un factor comunicacional que falló, ¿sí? Yo les puse ejemplos y les repito. Hace un momento les decía, falla o se dan problemas en la comunicación porque no decimos las cosas de manera adecuada, porque nuestro mensaje no fue claro, porque no escuchamos atentamente, porque hubo hubo flujo inadecuado de la información en el caso laboral, ¿sí? Porque estaba de mal genio ese día y fui diciendo las cosas como me pareció y terminé embarrando. Entonces no hubo el uso de la inteligencia emocional. Es plantear una situación problemática, ¿sí? En el que usted haga uso del componente comunicacional, que usted tenga en cuenta el componente comunicacional, ¿bien? Entonces usted me va a contar esa situación problemática. Puede hacerlo a través del texto técnico científico, que es bastante elaborado, que va al detalle, que se utiliza cuando formulamos una tesis, ¿cierto? Que queremos demostrar una tesis. O lo puede hacer a través del texto narrativo, que es narrar. ¿Bien? Nos vamos a quedar sin tiempo, es decir, que yo va haciendo para determinar la sesión. Bien, y luego usted se va a grabar. Si quiere, se graba. Si no, puede ser como usted lo ha indicado, utilizando cualquiera de estas aplicaciones que ustedes bien saben hacer uso de ellas, pero debe tener su voz en off. Bien, y recuerde que debe hacer una síntesis, un párrafo, 2 párrafos de esa situación problemática que usted me va a contar en el video. Bien. Listo, profesora, muchas gracias. Con mucho gusto, jóvenes, son las 7:32. Si no hay más inconvenientes, no hay más preguntas,
Entonces estaremos dando por finalizado. Recuerden que mañana a través del anuncio encontrarán ustedes la ruta para hallar esta y la otra grabación, dos grabaciones y la presentación. ¿Bien? Muchísimas gracias Ok, profe. por estar Vale, profe, presentes. muchas gracias. Con todo gusto. Muy gentil, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias, igualmente. profe. Buenas noches. Feliz noche, Buenas que noches. descanse. Compañeros. Igualmente, feliz noche para todos. A todos, Dios les gran bendiga. noche. Hasta Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Chao, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.